Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la dominical y la navideña, porque como acabáis de escuchar hoy es 25 de diciembre. Ya sabéis que mientras yo esté en Madrid se hará contracrónica y tenga oportunidad de hacerla. En este caso es una contracrónica especialmente agradable porque es en la que me pongo en contacto con los contraescuchas, con los que estáis al otro lado, que me enviáis vuestros temas, que son de lo más variado y de lo más interesante, especialmente en los domingos que los dedicamos a estos temas de fondo, temas que pueden ser tratados en la Navidad de 2022 o en la Navidad de 2021 o en la Navidad de 2023, que es el año próximo, que entraremos dentro de unos pocos días. Bien, hoy traigo varios temas, como habéis visto ya en la descripción del programa, tanto en YouTube como en iVoox, y vamos a pasar con ellos. Pero antes de nada os quería dar el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras historias, es decir, vuestras notas de voz con vuestras... pues eso, consultas, dudas, temas históricos, películas, como ayer que hicimos esta de Ciudad de Dios, o libros, en fin, todas las cosas que tengáis que transmitir al programa tenéis que hacerlo a través de este número de WhatsApp. Tomad nota, es el 690 827909 más 34 delante, ya sabéis, para que me llegue en condiciones. Y respecto a la duración, tratándose de mensajes para la contrarréplica, pues entre 1 y 3 minutos yo creo que está bien, da tiempo a exponer un tema. Si necesitáis un poquito más, pues tampoco pasa nada. Pero lo importante, y esto no me canso de repetirlo, es que se escuche bien. Es decir, que no tenga ruido de fondo, porque si no se hace completamente imposible. Eso ya no lo puedo limpiar. Vamos, pensad que los teléfonos móviles, cuando graban un mensaje, lo comprimen muchísimo. En formatos que luego ya no puedo yo separar. No, me viene ya tremendamente comprimido y no puedo operar mucho sobre ese archivo. Así que por favor os pido que haya silencio alrededor vuestro cuando vayáis a grabar. Bien, pues dicho esto, ya sabéis, 690 827909, pasamos de cabeza a esta contrarréplica navideña. Vamos a empezar el programa de hoy con Alberto, que es de Málaga, y que plantea un viejo tema de la contrarréplica, de si debemos decir castellano o español cuando nos referimos a la lengua en la que os estoy hablando. Te he escuchado en la entrevista que te han hecho en Libertad TV, por cierto, te felicito, pero hay una palabra, un adjetivo que has utilizado que creo que deberías de empezar a cambiarlo. Yo ya lo cambié, y porque es más correcto, simplemente, es más correcto y más gente nos entiende. O sea, cuando te preguntan qué idioma hablas y respondes que hablas castellano, es menos correcto, según la RAE, que decir que hablas español. Y además es que más gente en el mundo te entiende, o sea, no hay lugar a dudas. Cuando dices hablo español, todo el mundo sabe el idioma que estás hablando. Sin embargo, si dices hablo castellano, hay 400 o 500 millones de habitantes en el mundo en el que a lo mejor se pierden. Y bueno, no ofendes a nadie al decir hablo español, no ofendes a nadie. Igual que un catalán no ofende a nadie cuando dice hablo catalán. Catalán, su idioma, o el euskera, son idiomas que están presentes en España. Se podría decir que son españoles, porque geográficamente son españoles, pero también se podría decir que son europeos, también se podría decir que son, no sé, que son mundiales, pero la manera de decir, de definir el idioma en el que estamos hablando tú y yo ahora mismo, es más correcto y genera menos dudas decir que hablamos español a que hablamos castellano. Simplemente, yo hasta hace poco también lo hacía, y bueno, pues me corrigieron varias veces porque gente que no me entendía lo que estaba diciendo y tenía que explicármelo. Y en el momento que cambié a decir castellano por español, todo el mundo se entera, no ofendo a nadie, y es que es más correcto. Bueno, un abrazo. Yo utilizo indistintamente tanto castellano como español. Que escucha este programa lo sabrá, porque utilizo los dos términos. Si estoy entre hispanohablantes, utilizaré seguramente más a menudo castellano, pero también utilizo español. Por distinguirlo, no por nada, sino por distinguirlo de otras lenguas de España, como es el catalán, el vasco, el gallego, el valenciano, que son tan españolas como el castellano. De hecho, si nos vamos a la definición que de castellano tiene la Real Academia de la Lengua, nos encontramos en la entrada castellano, nos encontramos un total de 18
28 acepciones, son un montón de ellas, como podéis ver. Bueno, la tengo aquí delante, ¿eh? La primera de ellas, 1, adjetivo natural de Castilla, región de España. Ya está. 2, natural del antiguo reino de Castilla, región, reino de Castilla, que evidentemente pues estaba en lo que hoy es España. 3, perteneciente relativo a Castilla o a los castellanos. Bien, nos tenemos que ir a la novena acepción, que dice: lengua española, especialmente cuando se quiere distinguir de alguna otra lengua vernácula de España. Y la acepción décima también tiene un contenido lingüístico y dice: dialecto romance originario de Castilla, del que fundamentalmente proviene el español. Bien, si nos vamos ahora a la Constitución española, la de 1978, nos encontramos lo siguiente. Dice en su artículo 3, 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2, dentro del artículo 3. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Como veis, la propia Constitución utiliza el término castellano. Resumiendo, que es perfectamente correcto decir castellano a la vez que se dice español. Se puede usar hasta dentro de la misma frase, no pasa nada. Y además así no te aliteras. Uno y otro no tienen por qué llevarse mal y se pueden utilizar en función de dónde estemos y a quién nos dirijamos. Cuando estamos en el extranjero, especialmente entre gente que no habla nuestro idioma, pues nos referimos al mismo, es decir, a nuestra propia lengua como español, por regla general. Lo hacemos en su respectiva lengua, ¿no? Decimos Spanish en el caso de que estemos hablando en inglés o en alemán, ¿no? O español, o si hablamos con un italiano, spanska, que es como se dice español en sueco, o hispanski, que se me encanta, que es como se dice español en polaco, porque así es más fácil hacerse entender. Aparte que desconozco cómo se dirá castellano en polaco, pero vamos, si le decimos castellano seguramente no lo entiendan muy bien, pero si le decimos hispanski al polaco, pues sabrá que estamos hablando en español o castellano. En España podemos decirlo de castellano y saben de qué lengua a qué lengua nos referimos, porque en España hay varias, ya digo, tan español es el catalán como el castellano. Los españoles, eso sí, empleamos el castellano como lengua franca entre nosotros. Es decir, todos los españoles conocemos el castellano, pero no todos conocemos el catalán o el gallego. De ahí que tan a menudo lo llamamos así, simplemente por eso. Pero vamos, una denominación de la lengua no excluye a la otra. Si digo que estoy hablando en español, es lo mismo que si digo que estoy hablando en castellano, y no creo que haya que complicar mucho más la cosa. Las lenguas están para hacerse entender. Si consiguen eso, si consiguen que nos hagamos entender, que transmitir la idea que queremos transmitir, pues más no se les puede pedir. Y yo creo que si tenemos 2 palabras para referirnos al idioma, pues siempre será mejor que una. Y que además podemos distinguir en función de la persona que tenemos al otro lado. Bien, vamos ahora con Sergio, que es valenciano y que responde a Miguel, otro contraescucha, que ponía en duda hace un tiempo la libertad de tenencia de armas. Esta nota te la envío desde el campo de tiro al que voy yo normalmente, donde con una concentración de armas similar o superior incluso a la de Estados Unidos, nunca ha habido una sola incidencia, lo que demuestra que el número o la concentración de armas no es el problema. Por aclarar algunos puntos de los que hablaba Miguel, quien desde luego necesita alguna aclaración. Punto 1. La pertenencia de armas es perfectamente legal y recomendable, si me permites, en España. En la web de la Guardia Civil, que no en la del Mercado Negro, que hablaba Miguel, está el temario del que yo me examiné habiendo estudiado solo 2 ratos y un examen práctico facilísimo sobre el manejo del arma con seguridad. Con ello he podido comprarme legalmente una escopeta y un rifle AR-15, que es un rifle similar al que lleva el ejército estadounidense. Aunque no todas las licencias de armas en España ni siquiera requieren un examen teórico o un examen práctico. Donde sí hay una gran diferencia es en el derecho al porte de armas, del que ahora hablamos. Punto 2. El común denominador de esas masacres es precisamente que son lugares donde el porte de armas está prohibido. Institutos públicos, cines, edificios federales, etc. En contrapartida, con otros como la Iglesia de Texas y el Museo Curtis Caldwell, donde ambos intentos de ataque fueron frustrados por personas armadas. Punto 3. Hay un fuerte desconocimiento en cuanto a los llamados armas de asalto, rifles, etc. Realmente los reyes de los homicidios son objetos contundentes y armas blancas. Por detrás, pistolas, fáciles de esconder cuando las compras ilegalmente y también de esconder para producir un ataque. Detrás,
muy muy detrás, los rifles y las escopetas, aunque más temidas por aparecer en las películas. Y ahora te enviaré una imagen graciosa sobre la discriminación a estos rifles por ser negros. Las armas automáticas están prácticamente prohibidas en Estados Unidos y totalmente prohibidas en España, aunque son 100% legales en Suiza. Punto 4, y muy importante, recordar que uno de los más importantes derechos es el portar y poseer armas. De hecho, es el único derecho que garantiza todos los demás. ¿Y quién nos defiende si no del Estado? Solo algunos ejemplos: Albania, Armenia, Bulgaria, República Democrática Alemana, Rusia, China, Cuba, Camboya o Venezuela nos demuestran, igual que el siglo XX, que el mayor enemigo del hombre libre y vivo, es el Estado, de lo que solamente la posesión y el porte de armas puede protegernos. Un saludo y gracias. De esto ya hemos hablado en más de una ocasión, en más de 2 y en más de 5. Yo creo un montón de veces hemos hablado del tema de las armas aquí en la contrarréplica. A ver, creo que Sergio ha hecho una exposición bastante clara, se la ha preparado mucho, como podéis ver, con lo que habéis de escuchar, con puntos y todo. La abundancia de armas per se no explica las matanzas en las escuelas de Estados Unidos. Cada vez que ha habido una matanza, que he hecho un programa, o que lo hemos hecho este mismo año, en 2022, que vino Eric Graf y que estuvimos hablando de este tema, pues lo pudo el Estejano y lo trató de explicar y creo que quedó bastante claro, ¿no? Pero vamos, que no es el único país del mundo en el que hay muchas armas. En Suiza todo el mundo en edad militar tiene una, y incluso de repetición porque están, pues, son armas militares, claro, y no suceden estas cosas. Bueno, en la propia España. En el campo, en el medio rural, en España, era habitual que todos los vecinos tuviesen su escopeta. No sé si seguirá siendo así, pero tradicionalmente era así, pues porque salían a hacer caza menor cuando podían, a matar unas perdices o a cazar unos conejos, ¿no? Y lo hacían con sus escopetas. Y no proliferaban precisamente las matanzas. Podía suceder de vez en cuando que pasase algo, que se yo, aquello de Puerto Urraco de 1990 en Extremadura, pero precisamente fue una noticia y todo el país quedó conmocionado porque no es habitual una cosa como la de Puerto Urraco, que fue un ajuste de cuentas entre dos familias, ¿no? Que entraron dos hermanos en un pueblo de Extremadura y se liaron a tiros, y nos llamó a todos la atención precisamente por eso. Lo de Puerto Urraco sucedió una vez y para que vuelva a suceder tendrán que pasar muchos años. Es más, espero que no vuelva a suceder, pero bueno, que si vuelve a suceder algo parecido, habrán pasado, que sé yo, medio siglo para que tengamos un Puerto Urraco segunda edición, si no un siglo entero. Así que el campo en España ha sido y sigue siendo un lugar pacífico, y a pesar de la existencia de armas, que no es ya como lo fue en el pasado, pero sigue habiendo muchas armas en los pueblos. Me digo que solo sea por esto de la caza. El problema, por lo tanto, no es la cantidad de armas legales. La gente en los pueblos tiene su escopeta obviamente registrada, sino el número de armas ilegales, es decir, no registradas, armas que no existen oficialmente. En Estados Unidos, os daba un dato aquí hace un tiempo, por cada arma registrada hay una sin registrar. Hay aproximadamente más de 800 millones, casi 900 millones de armas, se estima, ojo, hay unos 400 millones de armas legales, pero otros 400 millones de armas ilegales, clandestinas, que no tienen existencia formal. La mayor parte de los asesinatos con arma de fuego en Estados Unidos se realizan con estas armas sin registrar, que son las que tienen los delincuentes, como es obvio. Ningún traficante de droga pues va al registro y da de alta su arma y dice que yo la tengo, que sepáis, cuando veáis el casquillo podéis venir a perseguirme. A ver, lo ideal sería que esos 400 millones de armas ilegales no existiesen, pero es que existen. Vivimos en el mundo real, no en el mundo ideal. De manera que una de las únicas formas de defenderse de esa cantidad tan desproporcionada de armas ilegales en manos de criminales es que los buenos, los que no son criminales, también tengan armas, aunque solo sea por mera disuasión. Como bien ha comentado Sergio, en muchos lugares, y lo hemos visto porque es que hay un montón de matanzas en Estados Unidos, todos los años hay alguna o algunas, ¿no? En muchos lugares lo que ha impedido que una de estas masacres fuese a más era que había gente armada que actuó en aquel momento. Es más, si miramos y echamos un vistazo a las matanzas, no voy a repasarlas todas porque no tengo todo el programa, pero vemos que el criminal ha escogido las famosas gun-free zones, es decir, las zonas libres de armas, donde saben que no se puede pasar con armas legales, evidentemente, y por lo tanto lo van a tener mucho más sencillo, porque el criminal no obedece a las leyes. Es un tipo que va a matar a gente, como para dejar la pistola a la entrada, ¿no? Vamos, no se le pase ni por la cabeza. El criminal armado, de hecho,
se plantea muy mucho actuar cuando intuye que en el otro lado el tipo está armado también. Dice, bueno, que puede que haya una respuesta, ¿no? Es común cuando vemos, esto se ve mucho en las series en Estados Unidos, bueno, en documentales también, ¿no? Que para la policía a alguien por una carretera de estas inmensas estadounidenses y la policía lo primero que le dice es que ponga las manos en el volante. Decimos, caray, esto en España no nos lo dicen, o si nos paran por Alemania conduciendo, el policía nos pide el permiso de conducir y asunto resuelto, y así si nos tienen que multar, nos multa, pero nada más. Pero en Estados Unidos es muy común lo de póngase las manos en el volante, se queda otro policía detrás, tienen un protocolo muy bien establecido. Entonces, ¿para qué les hará poner las manos en el volante? Bueno, es que el tipo puede ir armado, claro, y el policía tiene que tomar las precauciones adecuadas, puede ir armado de manera legal o ilegal, pero sabe que puede ir armado. En un país en el que, insisto, hay 800 o 900 millones de armas, pues es normal que esto se tenga en cuenta. Así que se podría hacer, como comentaba aquí Eric en aquel programa que hicimos allá por el mes de mayo, pues se podría hacer lo que piden muchos demócratas en Estados Unidos, que es aprobar una ley en el Congreso que quite las armas a los estadounidenses. A ver, sería una ley anticonstitucional, pero bueno, pongamos por caso que consiguen sacarla o directamente hacen una enmienda que elimina la tenencia de armas. Por poder podría suceder, ¿no? Bien, en ese caso, lo que se encontrarían los delincuentes es que tienen un terreno virgen sin defensa posible. Todo Estados Unidos sería ya un gun-free zone de esto, es una zona libre de armas y podrían ir ellos con sus armas clandestinas, pues asaltando y haciendo lo que les venga en gana. Habría un problema añadido y es cómo le quitas las armas a los estadounidenses, es decir, cómo retiras 400 millones de armas legales que vas a ir puerta a puerta. Deme usted su arma, caballero, que es que ya ha visto usted la ley, que pasa al Congreso y tal. Se encontraría más con problemas con los estados y demás. Podríamos pensar que está la policía. Bueno, es que no tiene por qué uno defenderse de estas cosas. Para eso tienes a la policía, ¿no? Yo confío, yo no he tenido un arma en la vida. No me ha hecho falta, vamos. Vivo en una ciudad que es esencialmente pacífica, como es Madrid, es grande, pero aquí no hay asesinatos continuamente, ni nada de eso. Aquí las armas las lleva la policía. Entiendo yo que el crimen organizado, los que se dedican al narcotráfico y demás, pues irán más armados. Pero vamos, que incluso cuando hay un asesinato de ese tipo, en Madrid, quiero decir, suelen ser ajustes de cuentas entre las propias mafias que se dedican a esas cosas turbias. Pero vamos, en el día a día no te hace falta llevar un arma. Ahora, si en lugar de vivir aquí viviese en Detroit, pues a lo mejor me lo pensaría. Diría, caray, han asaltado mi casa 2 veces, o sé que todo el mundo está armado. Igual me compensa apuntarme a una galería de tiro, aprender cómo se utiliza eso, aunque sea solo por pura defensa personal, por si Dios no lo quiere, alguna vez lo necesito hacer. Pero vamos, que la policía no puede llegar a todo. Quizás sirva, y sirve de hecho en países donde el número de armas es muy pequeño. Caso, por ejemplo, de los países europeos. El gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, podría, llegado el caso, quitar las armas a quienes las tienen legalmente, las armas que están registradas nada más, las que tienen constancia de su existencia, pero no a los delincuentes. Que los delincuentes armados, que son prácticamente todos, por no decir todos, las armas de esta gente no existen oficialmente, no se sabe que existe, tienen que estimar su número. Podrían ir, eso sí, casa por casa, quitando las armas a sus legítimos propietarios, pero no podría ir a casa de los delincuentes a quitarles las armas, porque esas armas, insisto, están sin registrar. El remedio, en definitiva, podría ser mucho peor que la enfermedad. Otro debate distinto sería hablar sobre cómo se ha llegado a esto. Un debate que daría para mucho más. Otro debate más sería cómo acometer el problema de las armas ilegales en Estados Unidos. Podríamos incluso pensar que el número de armas ilegales es equivalente al de legales. Claro, como en Estados Unidos hay 400 millones de un lado y 400 millones del otro, uno ha traído el otro. Pero, es decir, que si hay muchas armas en un lado, va a haber muchas armas en el otro. Pero es que no sucede lo mismo, por ejemplo, en Canadá, donde hay muchísimas armas legales, o en Suiza, donde también hay muchísimas armas legales, la mayor parte. En fin, este debate de las armas, a pesar de que invita, la verdad, eso es lo cierto, no admite debate fácil a brochazos. Es mejor conocer de manera lo más detallada el problema, sobre todo, y lo más importante, para conseguir entenderlo. Vamos ahora con Javier, que es de León, que nos habla de gentilicios y de los caprichos que tienen los gentilicios de vez en cuando. He escuchado tus podcasts sobre León y sobre el oro de Hispania y lo relacionado que tiene con León. Y bueno, he aprendido muchas cosas al respecto y que aún siendo de León, pues he enviado muchas cosas pues que no sabía. Así que bueno, te doy las gracias por haber hecho podcast sobre esta región. Pues bien, solo quería indicar que una cosa respecto a los gentilicios.
Y es que hay muchas ciudades que tienen como gentilicio pues el derivado de su nombre antiguo, romano, como es el caso, por ejemplo, de Huelva, el cual la gente no es huelvense, sino es onubense, porque la antigua ciudad se llamaba Ónuba. O Lugo, los habitantes de Lugo no son lugenses, son lucenses, porque viene de la antigua ciudad romana de Lucus, Lucus Augusti. O, por ejemplo, Huesca, que no es huescense o una cosa así, sino es ostense, que viene de la palabra Osca, de la ciudad de Osca. Y bueno, pues en el caso de León, pues le pasa un poco lo mismo. Es verdad que el gentilicio más popular es el de leonés, que es el que utiliza todo el mundo, pero también tiene otro que proviene de su nombre original, que es Legio, y como bien explicaste en tus podcasts, pues viene del asentamiento de la Legio Séptima, de la Legión Séptima. Bueno, pues del gentilicio que te hablo del gentilicio es legionense, el cual bueno, a mí me parece mucho más bonito y es precioso. Es una pena que se esté perdiendo y que, ya que pues apunta a los orígenes de la ciudad mejor que la palabra leonés, que también me gusta, vamos, que no es que sea, no es que esté en contra de ello, pero bueno, el legionense me parece mucho más bonito. No obstante, también la propia Universidad de León, si ves el escudo de la Universidad de León, reza la frase Universitas Legionensis, que me parece que queda muy bien. Bueno, perdona la extensión del mensaje y envío un fuerte saludo para ti y para todos los contraescuchas. Un saludo, adiós. El caso más extremo de esto que comentas, Javier, esto de tomar el gentilicio del nombre romano, incluso prerromano en algunos casos, es Calatayud. Calatayud es una ciudad que está a medio camino entre Madrid y Zaragoza, dentro de la provincia de Zaragoza, donde sus naturales se llaman bilbilitanos. La primera vez que, claro, es una palabra difícil, Calatayud, y lo primero que piensas, ¿cómo se llamará la gente de aquí? Calatayudenses, calatayudinos, no tienes ni idea, hasta que te llega uno de Calatayud y te dice, no, somos bilbilitanos. ¿Por qué? Pues porque la antigua la ciudad romana, se llamaba Bilbilis. Bueno, el poeta Marcial, Marco Valerio Marcial, un poeta muy conocido en Roma del siglo I después de Cristo, era de Bilbilis. Nació allí y después se retiró a morir allí. Esto nos permite hacernos una idea de que Bilbilis llegó a ser un lugar relativamente importante dentro de la provincia de la Tarraconense. El término Calatayud llegó mucho después, siglos más tarde, ya en tiempos de Al-Ándalus, cuando un emir cordobés mandó que se construyese allí, esto está en la ribera derecha del río Ebro, ¿vale? El Valle del Jalón, concretamente, que se construyese ahí un castillo sobre la colina que preside la ciudad. Lo hizo un talayub y como en árabe castillo se dice cala, pues de ahí Calatayud, y es como se quedó. Otro caso es Alcalá de Henares, que está cerca de Madrid, cuyos habitantes, Alcalá de Henares es el río, sus habitantes son conocidos como alcalaínos normalmente, pero también se puede decir complutenses, porque la ciudad romana que había allí en el mismo lugar, cuyas ruinas se pueden visitar, se llamaba Complutum, de ahí viene lo de Universidad Complutense. Cuando decimos Universidad Complutense de Madrid estamos diciendo Universidad Alcalaína de Madrid. Luego ya los musulmanes le cambiaron el nombre a Alcalá. En Extremadura hay una ciudad, Extremadura tiene dos provincias, pero la provincia septentrional, que es Cáceres, y la capital es Cáceres. La ciudad de Cáceres en tiempos de Roma se llamaba Norba, por el general romano que la fundó en el siglo I a.C., que un tipo llamado Cayo Norbano. Bien, la bautizó como Norba Caesarina. Lo de Norba se perdió, pero del Caesarina proviene el Cáceres actual. Derivó Caesarina en Cáceres, es decir, que Norba Cesarina, ¿no? Él quería homenajear, evidentemente esto se fundó en tiempos, pues probablemente Julio César, no conozco el año exacto, fue en el siglo I a.C., eso estoy seguro, pero lo leí hace tiempo, pues quería homenajear a Julio César, que sé yo, pues se quedó con Cesarina, de Cesarina, Cáceres. También tenemos ciudades españolas que no existían en tiempos de Roma, que faltaba todavía pues 1000 años para ser fundadas, pero que tienen un gentilicio latinizado, ¿no? El caso más famoso es Madrid. Madrid, su gentilicio habitual es madrileño, pero también se puede emplear matritense. Bueno, el Instituto de Estudios Matritenses. Bueno, pues para darle un poco de nobleza y de importancia al tema, ¿no? ¿Por qué? Pues por matritum. Matritum es la latinización que se hizo ya en la Edad Media del nombre Madrid. Ya digo, para darle más lustre, ¿no? Para que pareciese una ciudad más importante. Bien, seguimos con Nacho, que nos habla de centralización, descentralización y responsabilidad en el gasto. Hola Fernando, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los contraescuchas. Bueno, ya sabes que sigo tu programa de siempre. Y bueno, lo que quería comentar es al tenor de lo que has
de lo que ha comentado un contraescucha sobre la descentralización. Ha puesto el ejemplo de la época de Franco, donde había 1 millón de funcionarios, que ahora hay 4 millones. Realmente el problema, yo creo que esta persona se equivoca. Yo creo que es un problema cultural y me van a perdonar que los oyentes que expongan un poco, pero ya verán que se entiende muy bien. Yo creo que se va a entender lo que voy a decir. Yo creo que es un problema de un principio que en nuestras sociedades no tenemos, que es libertad y responsabilidad, que básicamente consiste en que si usted va a dar libertad para gastar, tiene que dar también los ingresos y hacer responsable a esa persona de lo que hace. Entonces, si eso fuese así, pues entonces Cataluña debería tener sus propios impuestos, es decir, impuestos de sociedades o el de la renta o el que sea, lo debería tener plenamente cedidos. Debería establecer la fiscalidad que ellos decidiesen. No somos los demás, igual que Andalucía, igual que otras comunidades. No somos los demás quien para decir qué impuestos tienen que pagar los catalanes. Que lo decidan ellos, no tienen ellos los gastos. A lo mejor quieren tener una sanidad o quieren tener, no sé, o quieren tener más cosas, pues pagarán más impuestos. Y a lo mejor, pues yo qué sé, los andaluces no queremos tener 9 embajadas, no queremos tener asociaciones feministas, no queremos tener otras cosas y tenemos impuestos más bajos, ¿vale? Y tenemos mejor sanidad incluso, ¿de acuerdo? Eso ya es asunto de cada comunidad autónoma. Cada uno propone su plan de político y lo lleva a cabo. Una vez establecido, existe lo que se llama un principio de no bail-out, es decir, usted ha sido libre para determinar sus impuestos, usted ha sido libre para determinar sus gastos y ahora, eso sí, asume las consecuencias de lo que haya hecho. ¿Quiere usted tener 28 embajadas por ahí por el mundo? Las paga usted de sus impuestos, de los de la comunidad, no de los que paga un señor en Andalucía, pues yo no tengo por qué pagar embajadas. Hay alguno que dirá, bueno, Nacho, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, habrá quien diga, bueno, pero tú no estás pagando las embajadas de Cataluña. Bueno, en teoría no, porque en teoría Cataluña es una comunidad que aporta más que el resto a la bolsa común. Pero si tú a eso que aportas, y no tengo el dato exacto, y invito a quien lo quiera calcular, si tú a eso le quitas lo que se llevan del FLA, ¿cuánto queda? Porque el FLA no se va a recuperar. Es decir, lo que le estamos dando los restos de españoles a Cataluña para rescatarla de la quiebra todos los años, eso no se va a recuperar. Eso es deuda común, eso se ha ido a la huchaca común de las deudas. Entonces, claro, eso es un rescate. Es decir, ellos han abierto las embajadas, han hecho lo que les ha dado la gana y cuando no pueden pagar a las farmacias, pagamos los demás. Eso que pagamos los demás es más o menos que el diferencial positivo que ellos aportan. Es decir, ¿están aportando algo al resto de España? Es que yo ya he llegado a un punto que me gustaría que alguien hiciese los números, porque yo tengo mis dudas, ¿vale? Y en cualquiera de los casos, el FLA es algo que se da en España porque somos españoles, porque no concebimos que las personas sean responsables de sus propios actos. Y este es el problema por el que no tendremos un sistema como el que tienen en Suiza, de cantones. Muy difícil que acepten que se transfieran los ingresos, muy difícil que se admita que cuando las personas no tienen acceso a productos farmacéuticos necesarios para su supervivencia, porque son decisiones que ellos han tomado. Nadie les mandó nombrar a esos políticos, nadie les mandó darle el control a los políticos de los jueces, nadie les mandó subir los impuestos, nadie les mandó arengar todas esas políticas. Nadie se metió en eso. Ellos son libres, libertad total. Hable usted catalán, habrá embajadas, más nacionalismo, más ideología de género, más lo que ustedes quieran porque es su región y sus impuestos y ustedes lo pagan. Ahora bien, cuando viene la quiebra es su problema, no es un problema de todos los demás. Y esa manera de pensar no es una manera de pensar hispana. Y los que me están oyendo al otro lado están pegando botes. No son suecos, no son daneses, no son ingleses conservadores británicos de Londres. No, señor, no lo son. Son españoles, igual que yo, y conozco mi país y conozco mi cultura. Son buenistas, nunca van a aceptar eso. Entonces, ese es el problema que tenemos en España. Bueno, siento haber sido un poco vehemente en esta ocasión, es que voy andando por la calle y voy un poco más alterado. Espero que, en fin, no sé.
Efectivamente, Nacho, cuando se centraliza todo, o debe centralizarse todo, el ingreso y el gasto. Y a la inversa. En España se llevó a cabo una descentralización muy ambiciosa a finales de los años 70, que es cuando se crearon las comunidades autónomas y poco a poco, a lo largo ya de los años 80, de manera paulatina, se les fue transfiriendo pues prácticamente todo el gasto, que es el que realizan la mayor parte de servicios que tenemos en los ciudadanos, los recibimos de la comunidad autónoma. No hay más que abrir nuestra cartera y encontrar pues que la tarjeta de sanidad pues es la tarjeta de la comunidad autónoma que te toque, ¿no? Y lo mismo sucede con otras muchas cosas, el colegio, la educación, etcétera. En fin, que lo que ves que la administración más cercana es siempre la autonómica y casi cualquier asunto lo tienes que despachar en esa misma administración autonómica. Es decir, que el gasto se realiza a través de las comunidades autónomas, o no la totalidad, pero sí el grueso importante, por lo menos lo que recibimos los ciudadanos, lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Bien, el Estado lo que retuvo, a pesar de ello, fue la mayor parte de los ingresos. Las comunidades autónomas y los municipios tienen una pequeña capacidad fiscal, pero el grueso de la recaudación lo realiza el Estado. Bien, yo no realizo mi declaración de la renta a la Comunidad Autónoma de Madrid, a pesar de que los servicios me los da la Comunidad Autónoma de Madrid, sino al Estado. El IVA trimestral, como autónomo, lo ingreso en la Hacienda Nacional, vamos, y no en la regional, que tiene también una pequeña consejería de Hacienda. Bueno, por tener allá está un concejal de Hacienda en el ayuntamiento, ¿no? Para el IBI, las contribuciones municipales. Y si tuviese una empresa, el impuesto de sociedades, pues tendría que liquidarlo también en la Hacienda Nacional, no en la regional. Luego ya el Estado, a partir de ahí, con lo que ha recaudado, reparte. Hay dos excepciones, que son Navarra y el País Vasco, que tienen sus propias haciendas locales, se llaman haciendas forales. Bueno, el País Vasco hay tres, una por provincia. Tenemos la hacienda foral de Álava, la de Guipúzcoa y la de Vizcaya, que llegan todos los años a un acuerdo con el Estado que se llama concierto, bueno, convenio en el caso navarro. Estiman cuánto ha invertido el Estado en esas dos regiones y lo pagan. Ya está. Ponen ahí el dinero y se lo entregan al Estado. El resto están en lo que se denomina régimen común. Ahí el Estado recauda, lo transfiere a las comunidades autónomas y estas se lo gastan en lo que creen conveniente en función de sus propios criterios políticos. Unas se lo gastan en embajadas por el mundo, otras en poner un ordenador portátil a los estudiantes y otras en construir líneas de metro. Madrid, por ejemplo, tiene la segunda red de metro más extensa de Europa Occidental, solo después de la de Londres, porque la Comunidad Autónoma de Madrid lleva décadas gastando miles de millones de euros en expandirla. El resultado es que la red de metro tiene pues casi 300 kilómetros, pues algo así como 50 o 60 más que la de París, a pesar de que París es sensiblemente más grande que Madrid. ¿Por qué? Pues porque París se valora mucho que la red de metro se haga cada vez más grande porque es un medio de transporte muy utilizado. Los votantes lo valoran y de ahí que las distintas administraciones madrileñas, pues cuando se plantean, llegan al gobierno, es bueno, vamos a ver por dónde extendemos la red de metro. Pero claro, la Comunidad Autónoma de Madrid no es dueña de su presupuesto. Depende de las transferencias que le hace el Estado. De ahí que haya esa competencia insana por sacarle más al Estado. Ya sabes que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Es así y siempre será así. Así que en función de quién esté en el gobierno central, pues unas autonomías salen más beneficiadas y otras menos beneficiadas. Si gobiernan los socialistas, pues las autonomías gobernadas por los socialistas lo tendrán más fácil. Tendrán vara alta en Moncloa. Llegarán más fácilmente. Las otras pues se quejan con amargura, pero no sirve de nada hasta que los suyos lleguen al poder. Lo justo, lo deseable, sería que cada comunidad autónoma fijase y recaudase sus propios impuestos. Tendríamos entonces una saludable competencia entre ellas y no la que hay ahora. No competirían por agradar al gobierno, sino por agradar a los contribuyentes, que es de lo que se trata. Para las regiones con problemas demográficos, porque esto se viene a pensar, claro, eso le interesa mucho a Madrid, porque atrae gente. No. Esto realmente interesa a las regiones y a las provincias con problemas demográficos de despoblación y de envejecimiento. Qué sé yo, las dos Castillas, Aragón, Galicia, para ellos sería una excelente noticia, ya que podrían competir bajando impuestos para atraer a la población y rejuvenecerla. Caray, yo lo he dicho muchas veces, si mañana, no lo sé, el Principado de Asturias, por ejemplo, anuncia que la cuota de autónomos la dejan en 20 o en 25 euros. Bueno, yo en menos de un mes me habría mudado allí con mi micrófono, lo que tardo en llamar a la empresa de mudanzas. Exactamente eso, y darme de alta allí en el Principado de Asturias, con mi mesa de sonido, mi Vespa y mi colección de películas. Les pagaría encantados los 25 euros y pasaría a hacer casi todo mi gasto en aquella región.
Haría toda mi producción, mis vídeos y quién sabe, si lo ponen fácil lo de crear una empresa, pues con el tiempo también la crearía. Pero claro, para pagar lo mismo o más incluso en Asturias que en Madrid, pues prefiero quedarme en Madrid, que es donde nací y que tiene una vida cultural muy atractiva. Y quien dice Asturias, dice Zamora, dice Huesca o dice Cuenca. Caray, es algo tan elemental que no entiendo muy bien cómo en todas estas provincias no se quejan por la falta de que se quejan tanto por la falta de habitantes o porque están muy envejecidas y pues están vacías. No reclaman a gritos la soberanía fiscal, el dejadnos por favor, que no, nosotros no podemos, no, al contrario, vemos allí los políticos locales reclamando más dinero para construir sus propias clientelas, pero no ves a los sorianos diciendo, ¿qué tal si nos dejan ustedes en paz y nos permiten traernos empresas de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, bajándoles los impuestos, poniéndoles regulaciones más laxas, etcétera? Tenemos un problema que está vacía la provincia. No verás que nadie allí les dice eso. Bueno, quizá hay alguno, pero nadie organizado. Bien, vamos ahora con Diego, que está en Barcelona y que pregunta por la posición de España en Europa y en el mundo. Te llevo escuchando que por accidentalmente te encontré así por YouTube trasteando vídeos y tal. Y bueno, me gustan bastante tus podcasts. Hay muchas cosas que estoy de acuerdo y otras que no estoy de acuerdo, pero como tú dices, me gusta mucho escuchar y debatir con las personas que no estoy tan de acuerdo, mientras que se haga todo con respeto y bien. Y bueno, llevo tiempo dándole vueltas, enviarte un mensaje de audio, pero lo he ido dejando porque tengo una curiosidad en la cabeza que alguna vez la he comentado en alguna caja de comentarios de YouTube, pero me imagino que te llegarán muchos comentarios y bueno, no de todos te acuerdas. Tampoco sé si será un tema interesante a lo mejor para ti o lo habrás comentado en algún momento, pero mi interés es que me gustaría que analizaras de forma certera, con números y sobre todo de manera neutral, ¿cuál es la posición de España en Europa y en el mundo? Bueno, en el mundo tengo un poquito más, a lo mejor me lo puedo imaginar un poco más, pero sobre todo en Europa. No sé si se te habrá dado cuenta que en España tenemos siempre como esta manía, no sé si es infundada o es real, de que si somos el culo de Europa, que si somos de Europa, que si todo lo hacemos mal, que si todo vamos lento, que si somos el hazme reír, y siempre por los demás países de Europa, salvo a lo mejor Italia, Grecia y tal, pues parece que todo lo hace muy bien, que todo va muy bien, que se reciben muchas ayudas, y que parece que todo el mundo está como muy contento. Y quiero saber qué tal es lo de real. Claro, como no puedo vivir en otro país, pues no lo sé si es real o si hay gente también quejándose de muchas cosas y a lo mejor no las vemos o no las escuchamos. No lo sé, realmente España, ¿qué importancia tiene dentro de Europa? Bueno, pues nada, si hablas de este tema, pues estupendo, y si no, pues no pasa nada. Tenía ganas de comentártelo. Venga, un abrazo. Bueno, Diego, ya sabes que la autoflagelación en España es uno de los deportes nacionales. Nos encanta sacudirnos a nosotros mismos fantaseando, pues ya sabes, con que somos lo peor, una recua de vagos, que aquí todo se hace mal, que está todo lleno de corruptos, que en cualquier otra parte las cosas las llevan a cabo adecuadamente y aquí las hacemos del peor modo posible. Claro, luego sucede que uno viaja al extranjero, incluso reside en él, y lo que se encuentra son problemas parecidos a los nuestros, especialmente en países europeos, ¿no? Los políticos son el objeto de la crítica y la burla de todo el mundo, siempre se piensa, pues sí, aquí quizá no se está haciendo bien del todo, se mira a otros países para mejorar, pero la diferencia es que allí la población no está todo el santo día autoflagelándose. A ver, España tiene sus cosas malas y las conocemos, obviamente, los impuestos son muy altos, cuesta emprender muchísimo, demasiado a veces, al punto en que el que quiere emprender en serio se tiene que ir del país, pero también tiene sus cosas buenas. Es un país del primer mundo, es muy pacífico, es tranquilo, que atrae a millones de turistas todos los años, con una lengua y una cultura universal, un estilo de vida muy atractivo. Ojo, esto no son opiniones mías, estos son hechos. Hechos que puedo refrendar con datos. Por renta per cápita España está en el primer mundo. Es de los países más seguros. Eso a la vista está, el número de homicidios, hay estadísticas para todo el mundo, no lo olvidéis. Respecto a los turistas, pues visitan España más de 80 millones de turistas cada año, esto antes de la pandemia. Obviamente los 2 últimos años no han sido especialmente buenos, no solo en España, sino en el resto del mundo.
Pero vamos, que creo que el 2019 llegaron como 83, 84 millones de turistas. Y en fin, no hay que más que pasar por cualquier ciudad y pasar por ella y recorrerla y verla llena de gente, por pequeña que sea la ciudad, de gente, de vida, cafés, terrazas, restaurantes, etcétera. Podríamos pensar que todo esto se debe al clima. A veces se dice, claro, es que con ese sol, ¿cómo no se va a hacer una vida agradable? Que es un clima privilegiado el nuestro. Pues que esto no es cierto. Lo he dicho muchas veces. Buen clima en España tiene la costa mediterránea, las Islas Baleares y las Canarias. Ya está. El clima del resto del país no es tan bueno. Bueno, y la propia costa mediterránea, pues a ver, la Costa Brava está muy bien durante los meses de verano, pero ahora en diciembre pues ya no se está tan a gusto. A ver, no es la temperatura que puede hacer el León, pero vamos, que puedes llegar a pasar mucho frío en la costa mediterránea durante los meses invernales. Pero aun con todo, podemos decir que sí, la costa mediterránea tiene un clima bastante bueno a lo largo de todo el año. Pero es que el resto del país pues o es muy lluvioso, como sucede en todo el tercio norte, o es muy cálido en verano y muy frío en invierno, como sucede en todo el interior del país. Si España es un país agradable para vivir, se debe a que los españoles lo hemos hecho agradable para vivir. Caray, no tenemos aquí siempre 25 grados allá afuera primaverales, ¿no? No, en absoluto. No sé, pues así es como lo perciben desde fuera, por eso vienen aquí de visita. Mira, yo he viajado mucho a lo largo de mi vida y nunca he recibido una mala cara por ser español. Más bien todo lo contrario. Es un país que, por lo que yo he podido percibir, que es simpático en el resto del mundo. Lo asocian con fiesta, con alegría, con buena cocina, con gente agradable. Mira, hay un índice que se elabora todos los años que se llama Soft Power Index, el índice de poder blando. Este índice mide el poder cultural que tiene un país concreto. Bueno, pues en España en eso es una potencia mundial. ¿Por qué? Pues fácil de entender, nuestra lengua es muy conocida, también muchas de nuestras tradiciones son admiradas, como los Sanfermines, las fallas, la Semana Santa. Hay algunas empresas españolas con presencia mundial, como Telefónica o el Santander, deportistas universales, qué sé yo, Rafael Nadal, la selección de fútbol, en fin, los de baloncesto. Yo el deporte no lo sigo mucho, pero sé que los deportistas españoles son buenos. Hay buen vino, una gastronomía muy reconocida, mucho patrimonio, buenos museos. Claro, luego sucede con esto de la gastronomía que vemos en las redes sociales, pues qué sé yo, que un finlandés en su casa, ahí en Helsinki, ha preparado una paella a la que le ha puesto ketchup encima, ¿no? A modo de remate. Bueno, y nos cagamos entonces en toda su prosapia, claro, con razón. Pero bueno, el hecho mismo de que un tipo en Finlandia que no sabe decir ni buenos días, haya preparado una paella y la llame así, o algo inspirado en una paella, significa que sabe lo que es y que le gusta. Yo no conozco ningún plato finlandés. Y creo que, a no ser que viváis en Finlandia o seáis muy admiradores de la cultura finlandesa, me da la impresión de que los que estáis al otro lado tampoco conocéis ningún plato finlandés. Y bueno, de aquel país, por regla general, ya digo, lo único que se sabe, a no ser que, insisto, lo normal en el mundo. No estamos hablando de un tipo que conozca mucho Finlandia y los países del norte de Europa. Una persona normal, ¿no? Que sales a la calle y preguntas. Sales a la calle en España o en cualquier otro país. Oiga, ¿qué me puede decir usted de Finlandia? Bueno, muchos lugares no sabrán ni colocarla en el mapa. Y en otros, pues dirán, pues sí, bueno, pues un país que está muy al norte, hace mucho frío, porque alguna vez ha visto imágenes de allí con nieve, y sus habitantes son muy reservados y son silenciosos, o al menos tienen fama de ello. Es que es casi lo único. Antiguamente, hace unos años, tenían Nokia. Podrías decir, bueno, claro, Nokia era puro poder blando, ¿no? Pero ya sabéis en lo que se ha quedado Nokia, que sigue existiendo, pero claro, ya no es esa marca global que todos andamos con un teléfono Nokia en el bolsillo. Pero en fin, pues eso, que las cosas hay que mirarlas de la manera más desapasionada posible. Y esto de lo que es España en el mundo sería también, podríamos hacer este mismo experimento con otros países. Pero en fin, terminamos ya. No os quiero quitar más tiempo de una jornada de Navidad como la de hoy, así que os agradezco haber estado hoy escuchando la contrarréplica y os invito a que estéis de regreso por aquí mañana.